Bien, vamos a empezar entonces con la lección. Hermanos, la lección anterior hablábamos sobre la sola escritura, ¿no? Habíamos visto que en la sola escritura estas corrientes del neoprotestantismo, ¿no? Que proponían, ¿no? algunos cuestionamientos, ¿no? a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Habíamos visto de que la Iglesia Católica había aprovechado la aparición de este movimiento como un ejército, ¿no? de la reforma, ¿no? Ellos decían que por la reforma aparecieron estos movimientos en el cual, por increíble que sean, empezaron a cuestionar la palabra de Dios, ¿no? Teólogos, ¿no? Cristianos, teólogos, ¿no? que cuestionaban los eventos sobrenaturales que hablaba la Biblia y que decían de que no deberíamos tomar tanto como algo espiritual todas las cosas sobrenaturales, cuestionaban el nacimiento original de Cristo, la resurrección y muchas otras cosas, ¿no? Y habíamos dicho de que nosotros de la reforma, el movimiento de la reforma, los ortodoxos, ¿no es cierto?, mantenemos firmes en lo que la Escritura revela, ¿no? Y que debíamos tratar con mucho amor con esas personas y que ojalá en un momento puedan volver nuevamente, ¿no? Hoy día vamos a hablar de dos lecciones. Primero vamos a hablar solo Cristo. Lo primero que vamos a ver en solo Cristo, que es el gran Salvador. Uno de los principios de la Reforma es de que solo Cristo es que puede salvarnos, ¿no? No hay otra cosa, no hay el dinero, la indulgencia, los sacrificios y muchas otras cosas, ¿no? En ese tiempo la Iglesia Católica enseñaba ese tipo de salvación, ¿no? Por la venta de indulgencias o por los sacrificios que uno hacía, por las penitencias que uno hacía, podía de repente alcanzar la salvación. Por eso uno de los principios del movimiento de la Reforma era que solo Cristo puede salvar. Bien, hoy vamos a ver lo que es el gran Salvador. Para eso vamos a ir a la Biblia y vamos a leer Isaías 63:1. Isaías 63:1. Si alguien pudiera darme la lectura, por favor, de ese pasaje de Isaías 63:1. ¿Quién es este? A ver. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habló de justicia, grande para salvar. Ok. Hay que resaltar la palabra esta, como dice, grande para salvar. ¿A quién se alude en este pasaje? Se alude a la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Que dice, viene como grande para salvar. En la grandeza, en su poder. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a meditar o reflexionar en este pasaje es respecto a que el Señor Jesucristo es grande para salvar. Ahora, la naturaleza del Señor Jesucristo es un misterio de la religión cristiana. Nos enseña que el Señor Jesús, ¿no? Tiene dos naturalezas, ¿no? Divina y humana, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y hay bastantes respaldo bíblico que afirma esta verdad. El Señor Jesús tiene todos los atributos divinos, lo hemos visto, ¿no? Es igual al Padre, es eterno, ¿no? Tomó parte con el Padre en todos los actos de la omnipotencia, participó en la creación, ¿no? Y no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Entonces, la Biblia nos va a enseñar que Jesús es Dios y comparte el trono con el Padre, ¿no? Asimismo también nos enseña a creer que es hombre
y las pruebas de su humanidad, pero ya lo hemos visto, ¿no? A través de la palabra de Dios. Hemos visto sus padecimientos, ha tenido hambre, participó de la muerte, ¿no? En la sepultura, ¿no? Ha tenido cansancio como parte de su naturaleza, ¿no? Ahora, antes de entrar esto de solo Cristo, primero debemos entender con la palabra, que podemos entender con la palabra salvar, cuando hablamos dentro de este contexto. Generalmente, en su mayoría, la gente pensamos que salvar significa que nos va a salvar del infierno, la condenación, ¿no? del pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que significa muchísimo más que librar del infierno a los penitentes. O sea, la palabra salvar no solo es el hecho de que nos haya rescatado, ¿no? Sino que la palabra salvar va a implicar algo más amplio. Y eso lo vamos a analizar ahora. Expresa el todo de la grande obra de la salvación. La obra de la salvación, hermanos, no solo empieza y termina cuando uno recibe a Cristo, sino que la salvación implica, ¿no? toda la experiencia cristiana que vivimos, ¿no? Desde la primera convicción que hemos sentido, ¿no? Que continúa hasta la santificación completa. O sea, el hecho de la salvación termina ya con la santificación completa. ¿Okay? No solamente cuando hablamos de salvar significa que nos rescata, no solo nos rescata de una condenación, sino que implica algo mucho más, implica toda una obra completa, total, que culminaría en lo que es la santificación completa, ¿no? Hay algunos conceptos erróneos de algunos teólogos que indican que el Señor vino al mundo para poner a todos en un estado de salvación, ¿okay? A hacer posible la salvación de todos mediante su propio esfuerzo. O sea, que como que Dios nos pone en un estado de salvación, pero que a la vez ese estado de salvación significa una posibilidad de la salvación y que todavía estaría pendiente de nuestros propios esfuerzos. Entonces la salvación no es una posibilidad que depende de nuestro esfuerzo. Amén. Entonces el Señor es grande no solo para ponernos en condición de ser salvos, sino grande para salvarnos absolutamente. Y esto queremos entender, hermanos, de que cuando dice grande para salvarnos absolutamente, significa que la salvación significa que ya entramos a un estado de santificación total, absoluta. ¿Ok? Porque es obvio, ¿no es cierto? Si vamos a estar ante la presencia de Dios, ¿cómo debemos estar en la presencia de Dios? Glorificados, santificados, ¿verdad? Entonces la salvación se complementa ahí. No es que la salvación solo es que nos aparta de la condenación, sino que la salvación implica más. ¿Qué cosa? Una santificación completa, una salvación absoluta, completa. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar. Si entendemos bien eso, vamos a empezar a entender otras cosas que seguramente vamos a desarrollar más adelante. Y esto se comprueba en los miles de testimonios de hombres y mujeres que antes andaban, por ejemplo, en el pecado, ¿no? Vemos personas que han estado en el alcoholismo, personas que han estado meses en drogas, han estado en la prostitución, han sido homicidas, etcétera, etcétera, y hoy que viven en santidad y en temor de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, testimonios de personas que han sido redimidas, ¿no? Y que han estado de repente sumergidos en muchas cosas, y verlos ahora nuevamente como nuevas criaturas, como nuevas personas, teniendo temor de Dios y viviendo en santidad. Eso pues nos implica, ¿no es cierto?, que la salvación es una obra absoluta y total. La prueba más conveniente de la grandeza de Cristo no está en la oferta de su salvación, sino que tiene poder que hace cambiar de propósito, pensar de otra manera y abandonar el pecado. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que ver. O sea, cuando dice que viene con poder, con lo que hemos leído en Isaías, ¿no es cierto? Que viene con poder, la salvación debe manifestar el poder de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Y cómo se manifiesta ese poder de Dios? Cuando hay la redención, cuando hay el arrepentimiento, cuando vemos una vida cambiada, ¿no?
en el Señor. Ahí se manifiesta el poder de Dios. ¿Ya? También la grandeza del Señor también va a radicar en el hecho que después de habernos recibido como Salvador, no nos deja solos. No nos deja solos, sino que nos cuida para tener un buen testimonio, para mantenernos en su temor y amor. O sea, el hecho de que el Señor nos haya dado la salvación, ¿no? Recibimos a Cristo, ¿no? Nos entregamos a Él y después nos abandona el Señor. No, Él toma dirección en nuestra vida. Él empieza a dotarnos el poder mediante el Espíritu Santo para que nuestra vida sea una vida de poder, sea una vida distinta. Entonces nos ayuda a tener un buen testimonio o para estar manteniendo siempre el temor del Señor y el amor. Por eso es muy importante, hermanos, de que la vida cristiana consiste en tener una comunión íntima con el Señor permanentemente. ¿Sí? La vida cristiana significa tener una vida en comunión con Cristo, con Dios, una comunión íntima y diaria y permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que estar en comunión plenamente con el Señor, todos los días. Y eso, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta pues teniendo, por ejemplo, ¿cómo tenemos comunión con el Señor? Teniendo tiempo con la palabra de Dios, meditando en su palabra de día y de noche, viviendo para Él, sometiéndonos a su voluntad, ¿no? Y siempre estar como dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Miren, los devocionales diarios es muy importante. Si nosotros dejáramos de leer la palabra de Dios, si dejáramos de orar, nuestra vida espiritual muere, ¿verdad? Entonces nuestra vida cristiana se convierte en ¿qué? En solamente activismo, no en una vida. Entonces, la grandeza del Señor, el poder de la salvación del Señor, es que radica en que Él nos acompaña siempre mediante su Espíritu Santo, mediante su palabra, a través de la oración, a través de la comunión de los hermanos, en medio de su cuerpo, de su iglesia, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora también que el Señor nos conduce a un estado de gracia, no para que después estemos a nuestro propio cuidado, sino que ejerce su poder en nosotros para tener una vida nueva. Esto significa grande para salvar. ¿Okay? Entonces, hermanos, la salvación no significa solo el hecho de que Dios nos haya redimido del pecado, sino que la salvación tiene un concepto mucho más amplio, en el cual, ¿qué significa esto? De que la salvación se va a ver completada cuando tengamos la santificación hecha, total. Y por eso que Dios no nos deja solos, sino que Dios está siempre con nosotros, nos da el poder, ¿no? Para poder vivir una vida santa. ¿Sí? Por eso que todo lo que hacemos, todas las cosas buenas que podemos hacer, es para la gloria de Dios. Es porque Dios lo ha hecho, no es porque nosotros lo hacemos. Porque el poder no radica en nosotros. El poder de vivir una vida cristiana no radica en nuestra propia voluntad, en nuestro propio esfuerzo, no, sino que todo es por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Entonces, la salvación es un hecho, es una manifestación poderosa de la obra de Dios. En tu vida, hermano, se manifiesta el poder de Dios a través de la salvación. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de nuestra propia vida, de cómo hemos manifestado o cómo se manifiesta el poder de Dios a través de nuestra vida. ¿Cómo se prueba que Cristo es grande para salvar? Vamos a ver un ejemplo. A ver, por un momento veamos a un hombre salvaje, ¿no? Un hombre salvaje que puede ser un caníbal, ¿no? Un caníbal que come carne humana. Generalmente es un hombre ignorante, degradado, que muy poco se ventaja de las fieras, ¿no?
O sea, imaginémonos una persona así, feroz, totalmente casi salvaje, ¿no? ¿Tendrá el Evangelio de Cristo poder para salvarlo y convertirlo en un ser civilizado? Si es una persona salvaje, feroz, que mucha gente de repente ha comido mucha gente, pues sí, el Evangelio de Cristo sí tiene poder, porque ha habido testimonios de misioneros, ¿no?, que han estado en esas tribus indígenas, ¿no es cierto?, que no son civilizados, pero ellos con la obra y con el mensaje del Evangelio, con la obra de amor, pueden haber conquistado, ¿no es cierto?, a esos pueblos. Cuando el Evangelio llega con gracia y obras de amor, este hombre salvaje se convierte en un ser que tiene temor de Dios, está en arrepentimiento y cambia su forma de vida. Y es el testimonio de muchos misioneros, ¿no?, que a lo largo de la historia han podido dar testimonio de cómo el poder de Dios ha cambiado, ¿no es cierto?, a personas casi irracionales, en personas temerosas de Dios y que han sentido la gracia de Dios. Pero eso no lo han hecho los misioneros, no lo ha hecho el poder de Dios. Y esto prueba que no viene el Evangelio a la inteligencia preparada para repetirlo. O sea, no es que el indígena pues, ha razonado, ¿no?, ha pensado, ha dilucidado, ¿no?, todo lo que se le decía, no, sino que Dios prepara la inteligencia y no solamente se limita a depositar la semilla, sino que el Señor continúa con la obra de Dios, ¿no?, y tiene el poder de hacerlo. Ahora, la pregunta es esta. Esto sucede en países paganos, en países donde quizás todavía hay mucho de ese tipo de cosas, pero ¿habrán pruebas en nuestro país, en nuestros países, de que realmente el poder de Dios se manifiesta? ¿Sí? Dicen que se predica un evangelio bueno para instruir sobre lo moral, pero inútil para salvar. Útil para impedir tal vez que se embriaguen los que no tienen el vicio, pero inútil para quitarles el vicio cuando lo tienen, ¿no? ¿Cómo se explica el hecho de que se predique el Evangelio todo el año y no hay un arrepentido? A veces hay situaciones así, a veces se predica el Evangelio por tiempos y a veces no hay ni siquiera un arrepentido. La obra de ¿Perdón? La obra de quién es el hombre o de Dios. Ah, está. Eso precisamente quiero Romanos 9:16. Sí. Tiempo para cada quien. Ahora, la razón es que a veces se proclama un pobre cristianismo. También hay que ver cómo es lo que nosotros presentamos el Evangelio. ¿Ok? A veces se presenta un cristianismo bien diluido, sin fuerza, y no el de la Biblia, el verdadero, que es amplio, firme y eficaz. Por eso el Evangelio del Señor es poderoso para salvar. Entonces, esto es un análisis que hacen, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en esos lugares, ¿no?, paganismos, ¿no?, se manifiesta con evidencia el poder de Dios. ¿Y por qué en lugares civilizados, ¿no?, no se nota mucho quizás este impacto? Es porque de repente quizás ha habido personas o hay evangelios, ¿no?, que solamente se limitan a hablar de lo moral, pero no van más allá de cambiar una vida. A veces se puede ser de que de repente solo se habla de dejar o de disminuir el vicio, pero no se deja el vicio. O sea, como que no se manifiesta, no se evidencia el poder de Dios. Y es porque a veces se predica un cristianismo pobre, ¿no? Un cristianismo de repente no muy completo, sin la fuerza. Pero dice que también el Señor dio sus tiempos, por ejemplo, que pueden haber hablado la palabra muchas veces, pero después el Señor dio su tiempo para que tú recién como que te des cuenta de todo lo que dijiste, ¿no? Claro. Nosotros sabemos esto de lo que estamos hablando en la soteriología, por ejemplo, ¿no?, de cómo el Señor obra el mismo de la salvación, ¿no? Y realmente Jesús, ¿no?, es grande para salvar y viene con poder. O sea, la obra de la salvación
es poder. Y es un poder grande. Una pregunta, hermano, ¿por qué en el inicio de este capítulo, bueno, por los puntos, hay un artículo que dice que fue difícil aceptar solo Cristo en esos tiempos, como una de las razones por qué fue difícil para muchos aceptar? Es que en esos tiempos, bueno, hay que ubicarnos en los tiempos estos, ¿no?, de la Reforma. La Iglesia Católica era la única fuente, la única autoridad, la que podía dar todos los conceptos de la palabra de Dios. El clero era el único autorizado para poder dar una interpretación de la palabra de Dios. Y también tenemos que ver de que la Iglesia Católica en esos tiempos ha abandonado la palabra de Dios y pusieron a la tradición casi tan igual o encima de la palabra de Dios. Entonces dieron más crédito, digamos así, a los edictos del Papa, ¿no?, que lo tomaban casi como, bueno, tomaban como la palabra, claro, como la palabra. O sea, lo que decía el Papa era lo que decía Dios, ¿verdad? Es lo que cree la Iglesia Claro, Católica. aparte de eso, de que el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. O sea, si uno quería leer la palabra de Dios, tenía que escuchar lo que decía el cura. Claro, y en latino, ¿no? Es cierto, porque aún así yo todavía, bueno, no soy tan viejo, pero yo me acuerdo todavía cuando estábamos ahí por A mí me ahí. tocaron misas en Sí, había misas en latín, sí. Eso era increíble, o sea, entramos y el cura hablaba de latín, no sé qué cosa decía, pero no entendía nada. Además se comunicaban entre congregaciones así en la Claro. Entonces, en esos tiempos, hermano, en esos tiempos entonces había una confusión, ¿no? Había una confusión al respecto. Entonces, ahora, lo que estamos hablando aquí, nuevamente, en este sentido, era de que, acerca de lo que se proclama el Evangelio. Muchos de nosotros tenemos que cuidarnos mucho de cómo se envía el Evangelio, cómo manifestamos el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio significa poder, significa la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo se debe manifestar con poder, con vidas cambiadas, con vidas con arrepentimiento evidente, ¿no? Entonces, esa crítica que se hace en estas lecturas que estamos leyendo es esa, de que hoy en día, ¿no?, se da este pobre cristianismo. Y una de las preguntas de una tarea también era por qué las iglesias de hoy pierden su predicación cristocéntrica. Exacto. Y eso se debe también a que realmente, pues, el día en que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, el día en que nosotros dejamos de que la palabra de Dios sea el eje de nuestras vidas, hace de que de repente podamos estar desviándonos. Hay muchas iglesias, por ejemplo, que en las mismas prédicas, ¿no?, porque en los mismos cultos de adoración que tienen, por ejemplo, no sé si es crítica, pero dan más tiempo, por ejemplo, a lo que es la alabanza, dan más tiempo a otro tipo de acciones, pero la prédica de la palabra de Dios es cortísima, ¿no? O también las actividades que hay en la iglesia, a veces las actividades mucho más importantes o prioritarias en una iglesia no es tanto el estudio de la palabra de Dios, sino que es otras actividades, ¿no? Y otras son que de repente también dejan de leer la palabra de Dios, dejan de estudiar o dejan de someterse a la palabra de Dios. Y hay muchos movimientos cristianos, diríamos así, donde realmente las enseñanzas que hablan son antibíblicas, ¿no? Antibíblicas. Y por eso es muy importante y la responsabilidad que nosotros tenemos es de siempre estar pendientes de la palabra de Dios. Sí, hermano. Usted dijo acerca de la alabanza. ¿La alabanza no es tan importante en su iglesia? No quise decir eso. Lo que quiero decir es de que cuando se da más importancia a la alabanza, o sea, la alabanza tiene su punto, tiene su... Es más, la alabanza tiene que estar basada en la palabra de Dios, obviamente. Pero a veces se da mucho más énfasis a los tiempos de cánticos que al estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, en un sermón, en un culto, por decirlo, digamos, de 2 horas,
Una hora puede ser una hora de alabanzas, ¿no? Y media hora o 15 minutos o 20 minutos, 30 minutos del mensaje, ¿no? Pero esa es una observación, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me atrevería a decir que una de las actividades menos populares, podría decir yo, en las iglesias, aparte de la oración, es el estudio de la palabra. Las escuelas dominicales para adultos, muy pocos vienen. O también las reuniones de oración. También, muy pocos vienen, pero para otras actividades sí, ¿no? Entonces, por eso, uno de los principales problemas en las iglesias es que realmente a veces la iglesia no cumple con el papel de educar en la palabra de Dios. Entonces, la responsabilidad de quién sería del pastor. La responsabilidad de todos. Pero, por ejemplo, pienso yo, no sé, si mi pastor me da una buena prédica, Dios mío, los amigos, ¿qué para mí? Sí, básicamente, hermana, acabo de indicar, la vida cristiana no se limita solo a los domingos. Claro. La vida cristiana es una vida diaria. La vida cristiana es una lucha espiritual diaria, porque el enemigo Satanás va a tratar de que hoy día, por ejemplo, no tengas un buen testimonio. Y la palabra de Dios dice que Satanás es como un león rugiente que anda alrededor nuestro buscando el momento para devorarnos. Entonces, nosotros tenemos, yo sé que es muy importante que nosotros escuchemos el estudio de los mensajes de los pastores también, pero también tenemos que tener la responsabilidad de estudiar nosotros mismos la palabra de Dios, ¿no? Y estudiar, leer, redarguir, porque la sabiduría no da Dios. Obviamente están los hermanos para orientar, ¿no? Pero la sabiduría no da Dios. Y eso es importante. Por eso, inclusive lo que se predica aquí, tú tienes que saber si está basado o no en la palabra de Dios, porque uno puede decir amén, ¿no? Yo puedo venir aquí, de repente puedo enseñar una herejía. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar con la palabra, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ese es a veces quizás uno de los problemas. Yo siempre he estado haciendo análisis del país de Perú. Siempre hemos estado hablando desde que era estudiante universitario, decíamos, cuando celebrábamos los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? Y justo eso meditamos y decíamos, ¿y cuánto tiempo? Bueno, tenemos casi como 500 años de presencia católica en el Perú, mira todo lo que han traído, España y muchas cosas. Perfecto, ¿no? Pero hablando así, el cristianismo evangélico, ¿desde cuándo empezó el Perú? Se tiene, bueno, algunos datos históricos de que en 1879, 1880, casi a finales del siglo XIX, ¿no? Llegaron los primeros predicadores al Perú. En el Cusco se tiene indicios de que llegaron en el año de 1920, 1925, 30, con una misión de ingleses, ¿no? Que fueron los que iniciaron lo que es ahora lo que se llama la Iglesia Evangélica Peruana, la IEP. Entonces, también tenemos tiempo de presencia en el Perú. La pregunta es, ¿cuánto hemos influenciado en el Perú? ¿Cuánto de influencia hemos tenido en la sociedad, en la familia? De tal manera que se manifieste el poder de Dios. Entonces es algo que nosotros debemos meditar. ¿Qué tipo de evangelio estamos dando? De repente es un evangelio solo para 4 paredes. De repente las estrategias son otras, ¿no? Entonces todas esas cosas nos hacen entender de que de repente
El hecho de desviarnos de repente de un objetivo es precisamente cuando nosotros dejamos de someternos lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy en día, Jorge, bueno, ha habido un congresista que era evangélico, y hoy en día siempre después de la elección del presidente, después de la juramentación, van a un culto evangélico. Todos los presidentes están yendo ahora, siempre van a un culto evangélico. Que les llegue la palabra a sus corazones y que les mueva es otro asunto del Señor, ¿no? Pero hoy en día sí se está dando eso. O sea, tienen el Te Deum, sí, pero al día siguiente, al día siguiente, los 2 días tienen un culto evangélico. Lamentablemente no es muy difundido, ¿no? Claro, pero también el evangelio era muy cerrado, ¿no? Como que no podías involucrarte en cosas de la política. Claro, es que ¿sabe qué pasa? Miren, nosotros haciendo un análisis acá en Cusco sobre esto, siempre la IEP es nuestra iglesia fundamental, tenemos así, o no fundamental, sino la iglesia inicial, referente, digamos, algo así. Por ejemplo, en esos tiempos se llama, inclusive hasta ahora me atrevería a decir, de que hay muchos cristianos que no leen su Biblia. Hay muchos cristianos que no estudian su Biblia. Exacto, por eso digo. O sea, no leemos, no estudiamos la Biblia. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra iglesia a nivel nacional. A nivel mundial. Bueno, hablo un poco más del contexto, porque ¿sabe cómo? ¿Por qué le digo? Porque yo he sido miembro de la comunidad bíblica universitaria casi toda mi vida de la universidad. Hemos estado predicando el Evangelio en la universidad, hemos tenido círculos de estudios bíblicos en cada facultad y nos reuníamos con estudiantes. ¿Y qué hacíamos? Estudiábamos la palabra de Dios. Y en un recinto universitario predicar no solamente no podía decir que Cristo te ama y punto. No, tenías tú que debatir porque te encontrabas con personas que cuestionaban tu fe. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que realmente en las iglesias no se toma muy en cuenta esto de lo que es estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Nos jactamos de que tenemos una buena doctrina, nos jactamos de que conocemos, tenemos la verdad, pero no la vivimos, no la vivimos, no la estudiamos. ¿Y eso qué hace? Hace de que cuando el pueblo de Dios desconoce la palabra de Dios, entonces puede ser víctima de ir por otros caminos de herejía, de errores. Hasta hace poco, acá en Cusco, ¿no? ¿Pueden creer, hermanos, que había hermanos que decían de que si un hijo entraba a la universidad era pecado? Eso es porque así pensaban. En esos tiempos pensaban. ¿Cómo tu hijo va a entrar a la universidad? Entonces se va a alejar de Dios. Para que se den cuenta de cómo todos esos pensamientos por décadas ha estado influenciando. ¿Y eso es bíblico? No es bíblico, pues, hermano. También se pensaba de que ser político era pecado. ¿Eso es bíblico? Tampoco. Entonces, por eso, cuando uno se extravía de la palabra de Dios, puede caer en muchas cosas, ¿no? El Evangelio de la prosperidad y muchas otras cosas que no son cosas que no enseñan la palabra de Dios, pero sin embargo está dentro del pueblo de Dios. Por eso lo importante es por qué otras iglesias, hermanos, lo que nos está indicando que en la actualidad también se están extraviando. Hay iglesias que no tienen, por ejemplo, claridad doctrinal en muchas cosas. Hay iglesias que todavía no saben no tienen bien definido la posición del Espíritu Santo. Hay personas que todavía están pensando que la salvación es 50 por 50. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Bien, continuamos. La razón de ser Cristo grande para salvar. Hermanos, ¿ustedes creen que Cristo, cuando te escogió,
¿Te escogió solo para que no te pides la tarea? O sea, si Dios te ha escogido para que seas su hijo, ¿eso quiere decir que vas a dejar de ser hijo? No. Entonces, eso es lo que queremos ver, esto, ¿no? De que Cristo es grande para salvar a causa de la eficacia infinita de su grande de su sangre expiatoria. Puedes perdonar porque has sido castigado por culpa tuya. Cristo es grande para salvar porque Dios no apartó la espada del corazón de su propio Hijo, ni soltó la deuda porque ésta se pagó con sangre en la cruz por nuestros pecados. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que la obra de Cristo es suficiente para la salvación y es eficaz para la salvación. No es que Cristo te ha escogido para ser salvo y que de repente, quizás en lo que queda de esta vida, puedas perder la salvación, o de repente tu salvación va a ser a medias. Que la salvación de Cristo no ha sido tan eficaz en tu vida de tal manera que puedes perderla. La obra de Dios estaría por nosotros. ¿Perdón? La obra de Dios estaría por nosotros. No sería suficiente. Y hay muchos cristianos que pensamos así. ¿Sí? Hay muchos cristianos todavía que pensamos que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la Biblia, tengo, mucho tengo. Eso es también por errores doctrinales de las mismas iglesias. Claro. Que le han enseñado a creer. Exacto, hermano. Tienes de toda la razón. Por eso nuevamente indico de que la única fuente para nosotros es la palabra de Dios. Hermano, tu exposición es interesante, pero ¿qué parte de la Biblia dice esta? Los que predicamos la palabra de Dios tenemos la suma responsabilidad de predicar la palabra de Dios. No predicar otra cosa, sino predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, y el pueblo de Dios tiene que tener el discernimiento necesario para saber si se está predicando o no la palabra de Dios. Por eso, hermana, es importante no solo limitarnos a lo que el pastor pueda decir, sino que también es importante, es algo fundamental lo que el pastor, porque el pastor guía y todo, pero también es responsabilidad nuestra de que nosotros podamos, por nuestra propia, diríamos así, nuestra propia vida, podamos redarguir la palabra de Dios. Las iglesias tienen que tener en sus actividades espacios para la lectura, espacios para el estudio de la palabra de Dios. Las iglesias tienen la escuela dominical, ¿verdad? Tienen la escuela dominical y hay escuela dominical para adultos donde la persona viene a nutrirse de la palabra de Dios. Es muy diferente escuchar un mensaje. En el mensaje puedes escuchar, pero no puedes preguntar, ¿no? De repente puedes preguntar después del culto y todo esto. Pero en un estudio es diferente, como ahora estamos cambiando, ahora estamos dilucidando, hablando de la palabra. Entonces, estos espacios es muy importante. Y creo que debe ser la actividad fundamental de la iglesia. Y los hermanos tienen que estar acá, ¿no? Y deben entender que es importante estar acá. Porque eso nos va a hacer fuertes, no cristianos endebles, no cristianos perdidos, no cristianos distraídos o desubicados, sino listos para dar una buena defensa del Evangelio. Porque no va a venir de milagro no viene la sabiduría, tiene que venir también con nuestro propio esfuerzo. ¿Amén, hermano? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos inferir sabiendo que Jesucristo es grande para salvar? Lo que podemos decir es que se debe predicar esforzándose en tener fe, dejando la vacilación. O sea, cuando se hace una prédica con dudas, o cuando se expresa o se manda un mensaje con vacilaciones, eso no tiene poder. Tenemos que predicar con fuerza, con convicción, ¿no? La eficacia no es de los instrumentos, sino es de Dios. Dios es el que da realmente la eficacia, pero nosotros somos instrumentos, meramente instrumentos de Dios. También debemos orar incesantemente, ¿no? Otra cosa también que a veces nosotros no podemos entender, que la oración es un medio de gracia, que la oración nos ha sido dada como un instrumento
¿no? Para la manifestación del poder de Dios. Él nos dice que debemos clamar a Él. Y dice, nos va a mostrar cosas grandes y maravillosas. Pero dice, clama a mí y yo te responderé. El teléfono del cielo, ¿no? Jeremías 33, 3, ¿no? ¿No es cierto? Entonces debemos orar incesantemente. Acuérdanos que Cristo es grande para salvar. Muy bien. Vamos a ver ahora la cruz de Cristo. Este es un estudio de estos pasajes de Romanos 3, 25 y 26. ¿Ok? Dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje de Romanos 3, 25 y 26 es uno de los pasajes que a este poeta que está dentro de las preguntas de este poeta no me acuerdo el nombre, el apellido, que uno de estos pasajes ha sido suficiente para que él pueda entender el mensaje del Evangelio. Vamos a ver cuáles son, así rápidamente, estos pasajes. Lo vamos a dilucidar. Por ejemplo, en estos dos versículos tenemos la afirmación clásica de la gran doctrina central de la expiación. ¿Okay? La historia de la Iglesia muestra que estos versículos han sido el medio de que Dios, el Espíritu Santo, ha usado para traer muchas almas de las tinieblas a la luz. Un ejemplo tenemos en el poeta William Cowper, que fue impactado por el versículo 25 del capítulo 3 de Romanos, ¿no? Inclusive creo que hay una pregunta en el cuestionario sobre eso, ¿no? Entonces, este poeta William Cowper dice que cuenta ahí en su historia, ¿no? De que estaba un poco confundido acerca de Dios y todo esto, y que se sentó y en su escritorio y abrió su Biblia y abrió justo en estos pasajes, y en el versículo 25 es el cual dice Dios utilizó ese pasaje para hacerle entender sobre la salvación y sobre la verdad, ¿no? Entonces, en el versículo 24, ¿no? Antes de estos dos pasajes, el apóstol Pablo indica que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención en Cristo Jesús. En otras palabras, hay un camino de salvación aparte de la ley. ¿Ok? Y esa es la gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Y Dios nos ha rescatado en Cristo. Entonces, en los versículos 26, explican cómo es ese rescate, cómo es esa redención, cómo ha tenido lugar. Y se han considerado dos de las grandes palabras que explican esto: propiciación y sangre. ¿Okay? Entonces, la redención, que es el rescate, se viene por la fe. ¿Okay? Debemos considerar los siguientes términos. Dice que Dios ha propuesto, esto quiere decir que la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario no fue un accidente, no fue algo que ocurrió así nomás, sino fue una disposición del Padre, del Dios Padre, ¿no? Entonces es un decreto que Dios ha dado, el Dios Padre ha propuesto, dice, entregar al Señor Jesús mediante su muerte como sacrificio para la redención de su pueblo. De este modo, Dios ha propuesto públicamente a Jesucristo como propiciación, ¿no? Propiciación significa sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, ¿no? Entonces, Dios ha propuesto públicamente a Jesucristo como una propiciación, como un sacrificio por la fe en su sangre. ¿Ya? Esto nos conduce a preguntarnos: ¿y por qué hizo Dios esto? Dice que, según el pasaje, para manifestar su justicia, ¿no? Para manifestar su justicia, es decir, en la cruz de Dios está declarando su propia rectitud, su propio carácter justo, su propia esencia inherente de rectitud y justicia. ¿Ok? Dios tenía que cumplir con su justicia.
¿Qué nos decía en Génesis? ¿Qué nos decía en el pecado original? ¿Cuál era la condenación? ¿Sí? Morir. Claro. El que come de este fruto va a morir, ¿cierto? Y cuando hablamos de morir, ¿qué significa? Morir no físicamente, sino morir espiritualmente. Y morir espiritualmente significa estar separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios por toda eternidad. Y eso era el principio. Pero ni bien cayó Adán y Eva, pero en ese mismo instante ya se anunciaba el Evangelio. En Génesis 3:15, ¿cuál decía? Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que se le dividía. El bien y el calcañar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ese fue el primer anuncio del Evangelio. Ya había pasado el pecado, ¿no? Y ya Dios estaba hablando con Adán y ahora habla con Eva. Y a Eva le dice, ¿no? Que va a haber un problema, ¿no? Entre la serpiente y la simiente de la mujer, ¿no? Y que va a haber un problema que esta le va la simiente de la mujer va a herir de muerte a la serpiente, y la serpiente va a herir a la simiente de la mujer con el calcañar, que muchos dicen que es esta parte de ¿cómo se llama? De la pierna. Ese era el punto de apoyo en la cruz del Señor Jesús, que cuando Jesús estaba colgado, el punto de apoyo era en esta parte, y eso es lo primero que se podía ir, ¿no? Entonces muchos decían eso, y que ya era el anuncio del Evangelio, ¿no? Desde Génesis. Entonces, lo que estamos indicando es de que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. ¿Sí? Alguien tenía que morir. Era la justicia de Dios. El que peca, muere. Esa es la justicia de Dios. Entonces, para que Dios cumpla con su justicia, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en lugar nuestro. Y así se aplacara la justicia de Dios. Por eso, en la cruz, Dios está declarando su propia justicia. Porque Jesús es el Cordero sacrificado. Y el Cordero que se sacrificaba en estos tiempos tenía que ser un Cordero sin mancha, sin defecto. No podías llevar cualquier Cordero así, con defectos. No, tenía que ser un Cordero sin defecto. Y Jesús fue a la cruz sin pecado, inocente. Perfecto, además. Cumplió toda la ley. Así es, el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Y ese Cordero que llevaban antes tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que fluir para más o menos, de cierta forma, aplacar la ira de Dios. Y la sangre de Cristo fluyó a medio de la cruz. Entonces, por eso dice que Dios, habiendo decretado de que su Hijo muriera para manifestar su justicia, y una justicia pública, ¿no? Donde Dios está declarando su propia rectitud, su propio carácter justo. ¿Ok? La siguiente frase dice, atento a haber pasado por alto. Dios, cuando decimos, ¿qué significa cuando decimos que está pasando por alto? Se ignoró. Exacto, que no tomó en cuenta. ¿Qué cosa? La remisión de los pecados pasados. ¿Remisión qué significa? El perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que cuando Jesús que muere en la cruz, Jesús va a pasar en alto todos nuestros pecados anteriores. No lo va a tomar en cuenta. Y los presentes. Ahorita. Ya sé lo que vamos a decir. Pero ubiquémonos todavía en el contexto de este pasaje. ¿Okay? Porque más adelante va a hablar lo siguiente, ¿no? Va a decir, a cuenta de la remisión de los pecados pasados, la palabra remisión en este versículo, según el griego, significa pretermisión. ¿Ok?
¿ok? Pretermisión significa pasar por alto, no tomar en cuenta, excusar, no hacer caso de, permitir que pase sin notarlo, ignorar intencionalmente. Eso es lo que pasa con Dios cuando ve a Jesús en la cruz. Nuestros pecados, dice, no lo va a tomar en cuenta. Va a excusarnos, no va a hacer caso de esos pecados. Va a permitir que pase sin notarlo. Va a ignorar intencionalmente. Y la siguiente frase significa los pecados pasados. Esto se refiere a los pecados que fueron cometidos antiguamente. En su paciencia. Significa refrenamiento, discrepancia permitida, tolerancia, ¿no? Eso es lo que nos decía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando ellos iban al sacrificio y todo presentado, Dios estaba con tolerancia y paciencia por todo esto, ¿no? Y se refiere entonces, hermanos, de que los patos. Ahora, la pregunta que nos está diciendo acá, y los pecados presentes y los pecados futuros Consumadores. pagados están. El pecado original de Adán y Eva, todavía nosotros lo tenemos. El pecado Original. en nuestra naturaleza todavía lo tenemos. Pero si ahí dice que ya no. Por eso lo tenemos, pero ya Dios no lo va a tomar en cuenta, hermanos. Porque ya no te ve a ti, sino ve a Cristo en ti. Por eso ya se. Claro, Dios ya no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ya Cristo tomó tu lugar en ti. Ahora ya no te ve a ti, sino te ve a Cristo en ti. Eres justificado por Cristo. ¿Ok? Entonces los pecados presentes y los pecados futuros ya han sido perdonados por la gracia de Dios. Esto no quiere decir, como ya me perdonó, entonces voy a seguir pecando. Porque si así piensas, ¿no? Entonces hay un problema en el entendimiento del Evangelio. Porque si hemos entendido cuánto costó esto, ya no nos queda otra cosa que seguir pecando. Ya no podemos pecar deliberadamente. Podemos ser tentados. Quizás podamos caer en la tentación. De hecho, pecamos deliberadamente. Claro. Porque tenemos la posibilidad de reconocer lo que agrada a Dios y lo que no. Así es. Cuando elegimos lo que no es deliberado. Pero por eso dice que si confesamos, ¿no? Nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Muy bien. Y en 5 minutos tenemos la lección 5 de la sola gloria de Dios. La primera pregunta de nuestro catecismo, o de nuestra confesión de fe, del catecismo pues, de Westminster, dice: ¿cuál es el propósito de Dios en el hombre? El propósito del hombre. Glorificar a Dios y deleitarse en Él. Exacto, ¿no? Glorificar a Dios. Entonces, lo que más o menos, cuando nosotros vemos las obras de la creación, surgen dos preguntas. Primero, ¿quién hizo estas cosas? Y segundo, ¿con qué propósito fueron creadas? La primera pregunta lo podemos responder. Es obvio, ¿no es cierto?, que la obra de la creación lo ha hecho Dios. Eso se evidencia, ¿no? Entonces, la primera pregunta es fácil de responder, es Dios. La segunda pregunta, la respuesta es que ¿con qué propósito fueron hechos? Fueron hechos con el propósito para dar la gloria, honor y gozo de Dios. ¿Ok? Por eso la pregunta que hacíamos, ¿no? El propósito del hombre en la tierra es glorificar, honrar a Dios y gozar de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios ha hecho al hombre, ¿no? Entonces, la respuesta es que todas las cosas fueron hechas ¿para qué? Para la gloria de Dios, para el honor de Dios y para el gozo de Dios. Estas preguntas son válidas también acerca de la salvación. ¿Ok? Podemos decir, ¿no? ¿Quién hace la salvación? Dios. ¿Con qué propósito hace Dios la salvación? Para la gloria y honra de Dios. ¿Ok? Para la gloria de Dios. Por eso tenemos un glorioso Salvador. ¿Y quién fue el Salvador? Cristo. Solus Christus. Queremos ver que fue también el Trino Dios. Porque la salvación, recuerde, es absoluta. ¿Quién decretó la salvación? El Padre,
¿Quién ejecutó la salvación? Cristo. Cristo. ¿Y quién implanta la salvación? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la regeneración. Entonces, por eso la salvación no solo es el rescate, la salvación es la santificación total, ¿no? Por eso en la salvación los tres personas de la divinidad tienen su papel y su rol. El Padre decreta, el Hijo ejecuta y el Espíritu implanta la regeneración en nuestras vidas. Bien, por eso dice que el Padre decreta la salvación, dio a su Hijo para expiación, escogió a su pueblo para salvación, borra los pecados y los adopta. El Hijo entregó su vida por nosotros, nos rescató de la condenación, bajó a la condición de hombre y experimentó la muerte. El Espíritu Santo nos convence del pecado, el que hace la obra de la regeneración, nos hace nuevas criaturas y santifica nuestro espíritu. Entonces la obra de la conversión es obra de Dios, no del predicador, Amén. no de las circunstancias, no de la congregación, etcétera, etcétera. Amén. Bien. Las personas favorecidas. ¿Quiénes son las personas favorecidas? Presente. Muy bien. Pero vamos a ver acá. Aunque va a ser un poco fuerte, ¿no? Son personas necias, desagradecidas y rebeldes. Amén. 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 Esos somos. Somos. Ni más o menos. Dios sí se escogió lo Vil débil del mundo para desmenuzar lo fuerte. Éramos enemigos de Dios, dice. ¿Perdón? Que éramos enemigos de Dios. Así es, éramos rebeldes. No queríamos escuchar la palabra de Dios. Hasta de repente nos burlábamos de Él. Pero Dios escogió así. El pueblo de Israel, ¿cómo era? Era rebelde. Desagradecido. Es muy desagradecido. Pero Dios escogió. Pero Dios escogió así. ¿Quiénes son entonces los favorecidos? Las personas necias, desagradecidas, rebeldes. Y la razón de la salvación es porque nos salvó por amor de su nombre, por su misericordia. Porque tenemos un amor, un Dios que da su amor. La pregunta es, ¿por qué a nosotros? Según el beneplácito de su voluntad. ¿Perdón? Según el beneplácito de su voluntad. De su voluntad. Sí, esa es su gracia, realmente. Muy bien. Y el evento superado, cualquiera que sea el empero, no empañará lo más mínimo el amor del Salvador, nunca lo disminuirá, sino que este amor permanecerá para siempre e inalterablemente. Amén. Hay muchas personas que después de que son creyentes y que ven que desaniman porque empiezan a pecar y dicen que no son salvos. Y empiezan a cuestionar y empiezan a decir, no, ahí está, pues no. Tú eres cristiano, pero mira cómo es tu vida, ¿no? Satanás siempre nos dice así. Pero eso no es impedimento porque Dios nos escogió. ¿No? Dios nos escogió por su gracia, por su misericordia. Amén, hermanos. Entonces, solo la gloria en la salvación podemos dar a Dios. Él tiene todo el poder para la salvación. Y nuestra vida debe manifestar el poder de Dios. Amén. Y solo Cristo es el que nos ejecuta la salvación. Solo Dios también es el que nos da la salvación, no otras cosas. Esos fueron los principios entonces por el cual el movimiento de la Reforma se manifestó, ¿no? Y gracias a ese movimiento ahora estamos teniendo acceso a la verdad, a la palabra de Dios.